Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nuevamente nos encontramos en la primera lectura con esta hermosa carta de San Pablo a los romanos. San Pablo nos ha estado hablando de la realidad del pecado y de cómo Cristo nuestro Señor nos ha justificado, es decir, perdonado, y nos ha santificado por medio de su pasión, muerte y resurrección, y dándonos gratuitamente el don de la gracia. Efectivamente, después de esta exposición, San Pablo nos dice: pónganse al servicio de Dios, que les ha dado la vida, que les ha dado la gracia, y no dejen que el pecado domine su cuerpo. En otras palabras, nos está diciendo que no nos hagamos esclavos del pecado, sino más bien esclavos del Señor. Pudiéramos preguntarnos: son dos esclavitudes distintas, pero a final de cuentas, esclavitud. ¿En qué consiste una y otra? Evidentemente, la esclavitud de la que habla San Pablo, del pecado, es estar bajo la influencia de las pasiones desordenadas, de los instintos bajos, de la ideología del mundo que nos lleva a veces a pensar de una manera muy distinta del Evangelio. La soberbia, por ejemplo, que quiere siempre imponer sus criterios, su manera de pensar, su rigidez, controlar a todos, su prepotencia, la vanidad que busca el aplauso, que busca las cosas vacías de sentido, la envidia, que siempre anda arañando lo que los otros tienen, anhelando y envidiando a los demás, carcomiéndose por dentro. En fin, todo esto es estar esclavos o esclavizados por el pecado. Sin embargo, ser esclavos del Señor es muy distinto, porque ahí tenemos a María, que se hizo la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esta santa esclavitud que nos enseña nuestra Madre Santísima, y que también hoy que estamos celebrando a San Juan Pablo II, él también vivió esta esclavitud a ejemplo de María, es dejar que Cristo sea el Señor. Es dejar que reine el Señor en nuestra vida. Y comienza, en primer lugar, por dejar que la gracia de Dios reine en nuestro corazón. Si la esclavitud del pecado es esa, vivir en esa oscuridad, vivir bajo esas influencias desordenadas, la esclavitud en el Señor es vivir en el orden, vivir en la gracia, vivir buscando la santidad. ¿Y en qué consiste de manera concreta este señorío o esta esclavitud en el Señor? El reino de la humildad, de la caridad, de la sencillez, la generosidad, de la entrega total, del desprendimiento, de la sencillez, de la docilidad, de la oración. En pocas palabras, como dice San Pablo, ¿verdad? Ustedes, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos
de la santidad. Que el Señor nos ayude, pues, a vivir esta hermosa esclavitud. Y esto es lo que el Señor nos dice también de una manera distinta en el Evangelio, cuando justamente nos habla de vigilar para que no se nos meta por un boquete en nuestra casa el ladrón. Evidentemente, ser esclavos del Señor implica también estar en una actitud de vigilancia continua. Vigilar para que no se nos meta ese pensamiento del mundo, ese desorden en nuestra vida. Y más adelante nos habla de ser administradores, pero administradores de todo lo que el Señor nos ha confiado, para ponerlo siempre a disposición y al servicio del prójimo. Nos dice también que tenemos que ser como esos administradores que también tratan bien a sus siervos, que tratan bien a la servidumbre, en este sentido que aprendamos a tratar bien a nuestros hermanos, porque es allí justamente donde el Señor nos va a premiar. Así que el señorío de Cristo sea el que realmente reine en nuestra vida, que la esclavitud de la santidad sea la que vaya permeando todos nuestros actos y que aprendamos también nosotros a ser auténticos administradores que tratan a sus hermanos de la mejor manera posible por medio de la caridad, de manera que recordemos aquello que Cristo dice al final del Evangelio: a quien mucho se le dio, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. A nosotros se nos ha confiado este don de la gracia, el don de esta esclavitud, el don de esta santidad, de la cual tenemos que dar cuentas. Que el Señor Jesús nos siga enseñando, por intercesión de San Juan Pablo II, a ser esclavos como María del Señor. Que así sea.